Hola, buenas tardes. Soy Ana Rodríguez, vocal de SECA y miembro de la línea 6, línea de formación que lidera Fernando, al cual excuso porque hoy no ha podido estar aquí con todos ustedes para presentar este webinar que organiza SECA y SADECA. Deciros también que en estos momentos desde esta línea estamos trabajando diferentes proyectos. Uno de ellos es que lanzaremos en breve un cuestionario para conocer las necesidades formativas de los socios y de las socias de SECA, bueno, pues con la finalidad y con el objetivo de poder desarrollar, ¿no?, y planificar un plan de formación en base a las necesidades que hayamos detectado según el análisis. Doy paso a la moderadora, a Rosalía Pérez, presidenta de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, pues bueno, para que realmente paséis a lo que es el webinar como tal. Agradeceros la asistencia y animaros a contestar el cuestionario, que es muy breve. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ana. Bueno, doy también la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo. Soy, tal como ha dicho Ana, Rosalía Pérez Moreira, presidenta de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial. Vamos a iniciar esta sesión enmarcada en los jueves de calidad de SECA y que colaboramos las sociedades de calidad autonómicas. Creo que es un espacio interesantísimo donde cada sociedad, amparada y con el paraguas de SECA, podemos transmitir por nuestros profesionales y expertos una serie de cuestiones que nos facilitan a todos y nos dan mucha experiencia. Esta tarde el tema que abordamos es el uso seguro de pruebas diagnósticas genéticas. Y para ello tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Francisco Javier Mérida de la Torre, iba a decir Medina, Mérida de la Torre. Como lo que nos interesa es su presentación, voy a dar unas breves pinceladas del extenso currículum que le acredita. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, doctor en Medicina por la Universidad de Málaga, licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga, doctor en Psicología por la Universidad de Cádiz, es médico especialista en Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, máster en Gestión Sanitaria por la Universidad de Málaga, es experto en epidemiología por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha ocupado puestos de gestión directiva en el Servicio Andaluz de Salud en los hospitales de Antequera y Regional de Málaga. Ha sido también jefe de servicio del Laboratorio del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. Profesor asociado de Nutrición y Bioquímica en el Centro Universitario de Enfermería de Ronda, de la Universidad también de Málaga. Tiene numerosas publicaciones y manuales y también ha publicado artículos de gran relevancia en revistas de alto impacto, tanto nacionales como internacionales. Fue el padre y creador de la Comisión de Seguridad del Paciente de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, de la cual también fue presidente. Y sin más dilación, voy a dar la palabra a nuestro ponente, no sin antes comentar que las preguntas que queráis hacer se pueden ir dejando durante la charla para luego organizar el debate. Querido doctor Mérida, te reitero las gracias desde SECA y desde SADECA. Es un honor tenerte con nosotros y adelante porque tienes muchísimo que contarnos y vamos a aprender muchísimas cosas que seguro que no tenemos ni idea, ¿vale? Muchas gracias, doctor Mérida. Bueno, muchas gracias y empezar dando las gracias a Ana Rodríguez Cala y a Rosalía Pérez Moreira por la invitación. Como les decía antes de entrar en directo, el laboratorio tiene pocas ocasiones de poder comentar lo que hacemos y el hecho de que se nos invite a participar en una sociedad como la Sociedad Española de Calidad Asistencial y la Sociedad Andaluza, pues es para nosotros un honor, la verdad, y es una oportunidad de explicar nuestro trabajo. Yo he preparado una presentación basada un poco en lo que yo vivo a diario en el hospital. Yo ahora mismo trabajo como facultativo en el laboratorio clínico y me encargo, y soy uno de los 4 facultativos que estoy en el área o sección de genética, ¿vale? Hoy he pasado consulta y bueno, y un poquito lo que de todo ese resultado, de toda esa experiencia, yo quiero traer un poco aquí lo que yo creo que es la situación actual. Y sin más, vamos a empezar la presentación. Es una presentación un poco
dinámica, espero que sea divertida, espero que no se aburran y sobre todo que sea de su agrado, ¿vale? Entonces empezamos. A ver. Vale, un poquito va con cierto retraso, vale. ¿En qué pensamos cuando hablamos de genética? Una de las misiones que yo traigo aquí es desmitificar un poco este tema. Muchas veces cuando hablamos de genética pensamos en un mega laboratorio, en algo súper tecnológico, bueno, como vemos en la foto, hay unos trajes y tal. Bueno, realmente esto puede ser una parte, pero no es la realidad de la que nosotros estamos acostumbrados. La genética es un laboratorio más, con unas ciertas peculiaridades, pero tampoco se aleja mucho más de la realidad en la cual nosotros tenemos en nuestros hospitales. Tampoco estamos hablando de un conocimiento oculto, de algo como un arcano, ¿verdad?, que solamente lo posee un conocimiento supremo, que solamente está al alcance de unos pocos, y que eso pues resulta que crea un gueto o crea una serie de conocimientos muy, muy cerrados y muy protegidos. Tampoco estamos hablando de eso. Nada más lejos de la ciencia ficción. Estamos hablando de técnicas analíticas que pueden ser tan sorprendentes como hace 50 o 60 años inventamos la turbidimetría o la quimioluminiscencia para hacer cualquier determinación de cualquier hormona o de cualquier marcador tumoral. Y es verdad que cuando nosotros pensamos en la genética, pues pensamos en la doble hélice de Watson y Crick, ¿vale? Que yo me llevé un chasco la primera vez que aislé ADN, porque, para aquellos que no lo sepan, el ADN físicamente, cuando uno lo ve en un tubo de ensayo, es, y me van a perdonar la expresión, es como un moco, es un moco blanco flotando. Eso le quita a uno todo el romanticismo del ADN y de las doble hélices y de los peldaños, de la citosina, la guanina y tal. Bueno, pues uno lo que ve es una especie como de moco blanco flotando en líquido. Eso es realmente lo que tenemos cuando analizamos el ADN, ¿vale? Esto era un poquito de broma. Consideraciones generales que yo quiero que ustedes tengan en la mente. Primero, que las pruebas genéticas son una prueba más del laboratorio. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque todos los conceptos que tenemos sobre la seguridad del paciente y de la calidad en el laboratorio clínico, tenemos que aplicarlo aquí. Todo lo que hemos aprendido, los criterios de calidad, el uso seguro, todo eso nos lo traemos del laboratorio convencional y nos lo traemos al área de la analítica, al área de la genética, perdón. Como proceso analítico que es, la genética tiene 3 fases que son muy claras: la preanalítica, la analítica y la fase postanalítica. La fase preanalítica, vamos a recordar, es todo aquello que ocurre antes de que la muestra llegue al laboratorio. Es la indicación de la prueba, la correcta petición, la identificación del paciente, todo esto. Si esto es importante en un laboratorio convencional, imagínense en un laboratorio de genética con las repercusiones que podemos tener. Luego tenemos la fase analítica, que es el proceso analítico en sí. Es cuando nosotros trabajamos la muestra para hacer la técnica que tengamos que hacer. Y luego la fase postanalítica es, una vez que ya hemos terminado, la emisión del informe y la emisión al destinatario, al médico solicitante. Hay autores como Mario Plevani. Mario Plevani es el pope mundial de la seguridad del paciente en el laboratorio clínico, que incluso decía en uno de sus múltiples artículos, yo he tenido la oportunidad de conocerlo y de charlar con él, consideran que deberíamos añadir 2 fases más, una la preanalítica y otra la postanalítica. Y la pre vendría a ser aquella fase en la cual el médico debe reflexionar sobre qué pruebas va a pedir antes de pedirlas y saber si tiene realmente el conocimiento para ver qué es lo que quiere buscar antes de empezar a pedir. Muchas veces nos encontramos peticiones del laboratorio general y de la genética que no están correctamente bien orientadas. Y en la fase post-analítica lo que nos viene a decir es, y una vez que tú has recibido el resultado analítico vía papel, vía historia clínica digital, vía lo que sea, ¿tienes los conocimientos necesarios para poder extraer toda la información que te va? Esa sería, digamos, lo que Mario Plevani hablaba de las 3 fases clásicas del laboratorio, ampliarla a 5 fases. El matiz que tenemos es que las pruebas genéticas plantean 2 problemas añadidos, ¿vale? Y esos problemas son los siguientes: ¿quién hace las pruebas? Y que muy a menudo
esos resultados afectan a terceras personas. Y yo traigo aquí el tema de quién hace las pruebas porque el panorama de la genética es esta. Nadie duda en un hospital pues que, por ejemplo, la cirugía de abdomen la tiene que hacer el cirujano general. Y nadie duda de que la patología hematológica la tiene que ver el hematólogo. Sin embargo, la realidad es que en el tema de la genética tenemos, como he puesto ahí en la diapositiva, muchas tribus urbanas, porque la realidad en nuestros diferentes hospitales es muy distinta. El panorama, si yo tuviese que definir una foto, la foto que yo he buscado es esta. Esta es la situación actual de la genética en España. Muchos colectivos intentando meter la mano en una olla y, si me lo permiten, si puedo, meterte el palo en el ojo al que está al lado, ¿vale? Esto es una realidad un poquito jocosa, ustedes me lo van a permitir, pero esto es la realidad que nosotros nos encontramos porque no está del todo definido quién tiene que hacer la genética. Y ahora pasamos a desglosar un poquito. Y esto es importante porque este escenario, este panorama que vamos a describir, afecta muchas veces al tema de la seguridad. Y lo pasamos a desglosar. La situación actual de la genética en España es un área de actividad que no está resuelta por la Administración. No es una especialidad que está reconocida. Hay especialidades de laboratorio que las reclamamos como una actividad nuestra, pero que no existe una respuesta unívoca ni por la Administración ni por parte de las comunidades autónomas. Esta situación ha provocado que la necesidad motive que cada uno haya buscado su propia situación. Tenemos hospitales donde la genética la hace un ginecólogo, porque empezó por el tema del diagnóstico prenatal y por tanto a partir de ahí se siguió. Hay otros sitios donde las hace el laboratorio, hay otro sitio en el que no la hace nadie y por tanto pues cada uno se busca la vida como puede, mandando pruebas externas y resolviendo la situación. Quiere decir con esto que la situación es muy dispar y que no existe una solución reglada. En el tema de la genética y un poco de aquellos polvos tenemos estos lodos, hasta hace relativamente poco tiempo era una actividad muy ligada a la investigación, no era una actividad de práctica clínica habitual, era extremadamente complejo que te autorizaran una prueba genética porque eran caras, eran complejas, tardaban mucho tiempo y bueno, y había mucha dificultad para poder hacerla. Y además solían estar muy ligadas a la investigación, había que pedirlas a centros especializados y bueno, te tardaban tiempo y tal. Y luego muchas veces en aquello, pues la repercusión clínica, bueno, pues tampoco era una cosa que digamos, porque hacemos estudios monogénicos y por tanto era una cosa que nos quedábamos muy pobres. Y además eran técnicas muy, muy, muy costosas. Yo me acuerdo de tener que pedirle permiso al gerente con una petición y el gerente autorizarlo en su día y tal. Y luego, esto porque iba muy ligado al tema de la investigación, hizo que tuviese una influencia muy importante en las universidades, los centros de investigación y los becarios. No era una cosa, hablo de los orígenes, que estuviese asentada en los laboratorios clínicos de los hospitales como una prueba más. Esto era un poco el inicio. Toda esta situación generó que hubo oportunismo de otros actores que ocuparan esta actividad. Es verdad que crecientemente había una necesidad, los hospitales, la administración no era capaz de resolverla y entonces, bueno, pues cada uno se buscaba la vida como buenamente podía. Hay un hito que es la entrada en escena de la sanidad privada, los grandes laboratorios, los laboratorios potentes, las multinacionales, incorporan la genética porque tienen una disponibilidad y unos medios económicos muy importantes y, por tanto, ven ahí un nicho de negocio y entra. La situación que tenemos nosotros es muy similar a la de la reproducción asistida, donde, bueno, pues es verdad que ahí hay vacíos legales sobre quién debe hacerla, cómo debe hacerla y tal, y por tanto, bueno, pues ahí hemos tenido también una situación un poco similar. Solo cuando la mejora en la accesibilidad de las pruebas, cuando estas pruebas se han hecho mucho más accesibles, mucho más baratas y mucho más habituales y ya podemos pedirlas de manera prácticamente rutinaria, porque forman parte de la rutina, es cuando surge la polémica. Con lo cual, en resumen, tenemos una respuesta asimétrica en los diferentes centros con diferentes soluciones. Y cuando tenemos diferentes soluciones y respuestas asimétricas, quiere decir que hay inequidad y que hay personas que reciben un tipo de tratamiento y personas que reciben otro tipo de tratamiento. Y eso no es bueno, ¿vale? Y por tanto, por eso digo, esto siempre se traduce en problemas.
Esta situación ha llegado que hace muy poquito, y esto relativamente hará prácticamente 3-4 semanas, las 3 sociedades de laboratorio, que esa es otra, en el laboratorio, en lugar de tener una sociedad, tenemos 3, pero bueno, ahora ya parece ser que nos vamos a refundir en una sola, hemos hecho o se ha elaborado un posicionamiento sobre lo que nosotros pensamos que debe ser la genética médica o clínica del laboratorio clínico, que yo le voy a resumir prácticamente en 4 puntos. Nosotros pensamos que las especialidades de laboratorio clínico, análisis clínico y bioquímica, que ahora también las vamos a refundir en una sola, no tiene sentido tener 2, tenemos reconocida y reglada la formación y el ejercicio profesional de la genética. Por tanto, entendemos que la genética debe estar al amparo de nuestras especialidades de laboratorio. Por eso he dicho que es una técnica analítica más. Que la evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos en el área de la genética podría justificar la necesidad de ampliar el periodo de formación. Es verdad que ahora mismo el tiempo que le dedicamos a la formación de los residentes de laboratorio en genética es pequeñito. Por tanto, la eclosión de los conocimientos en genética ha sido tan grande que deberíamos aumentarle su tiempo. No es viable la fragmentación en la formación de profesionales con una doble itinerario formativo dependiendo del grado desde el que se acceda. Una de las corrientes que ahora mismo hay dentro de la genética en España es decir, bueno, vamos a crear una genética de laboratorio y una genética clínica. ¿Por qué? Porque es que la genética tiene una actividad de consulta en la que tienes que ponerte con un paciente, elaborar una historia clínica, en fin, lo que se hace en las consultas habituales. Y claro, el problema es que tenemos muchos profesionales que no son médicos y por tanto esta actividad no la podrían realizar. Es como el ejemplo más similar lo tendríamos en la hematología, es como si tuviéramos hematólogos de laboratorio y otros hematólogos que fuesen hematólogos clínicos. Esto no tiene sentido, nosotros entendemos la problemática, como luego pondré a continuación, pero entendemos que la actividad de la genética es una actividad dual que tiene una parte de laboratorio, una parte muy técnica, pero también tiene una parte muy clínica, como veremos a continuación. Y es verdad, y nosotros reconocemos, que hay que buscar una solución de reconocimiento a la situación laboral de los colectivos titulados superiores, que están trabajando ahora mismo, que no son especialistas, que vienen de diferentes tribus y que trabajan en la actualidad en áreas de la genética, sobre todo en el ámbito privado. Y nosotros entendemos que hay que buscar una solución, pero no desde el punto de vista que se pretende. Esto era un poco para explicar el por qué estamos como estamos. En este momento, las pruebas genéticas han entrado de pleno derecho en la práctica asistencial. Es verdad que ahora mismo a mí me llegan, hoy lo estaba comentando con la doctora Ana Rodríguez y con Rosalía Pérez, a mí me entran cerca de 20 y tantas peticiones diarias. El salto tecnológico es brutal, brutal. O sea, pero brutal desde hace, para nosotros, 5 años en la prehistoria. Con eso se lo digo todo. Estamos en un área de altísima especialización y donde no solamente es necesaria una formación muy específica para desarrollar en las pruebas, sino que también es necesaria una formación muy específica para entenderlas, porque uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es que cuando nosotros le damos el informe al clínico, se lo tenemos que interpretar y se lo tenemos que explicar, porque en un porcentaje, hay muchos casos y seguro hay gente que se ha formado bien, pero en muchos casos no son capaces de entender la problemática del resultado. Y por tanto, tenemos que hacer una labor, que para eso montamos la consulta y explicamos los resultados y hacemos nuestros informes de alta y tal. Y luego no podemos olvidar, que ya lo decíamos, que estas pruebas tienen repercusiones no solo para el paciente, como en el laboratorio tradicional, sino para su entorno familiar. Una paciente que tenga una mutación que sea un hallazgo genético patológico con una herencia dominante y que tenga hijos, sus hijos tienen el 50% de posibilidades de heredar esa mutación y por tanto la patología. Por tanto, es muy importante que nosotros seamos capaces de transmitir el resultado y saber manejar las acciones posteriores que tenemos que hacer. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar y eso se hace desde el ámbito clínico. Esto es un ejemplo simplemente de la complejidad. Yo esta mañana, por poner un detalle tonto, pero que es la realidad, yo he empezado esta mañana la consulta a las 8:15 con 26 historias y la he acabado con 38. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar con una familia, resulta que tiene un primo, le tienes que abrir historia, resulta que no sé qué, y al final sabes cómo empiezas, pero no cómo acabas. Porque es verdad que la complejidad de la genética es que acaba afectando a más personas de las que muchas veces nos imaginamos, ¿vale?
Como resumen, pues no todos los centros disponen de los servicios o unidades de alguien que sepa de genética. Yo ya no hablo de servicio o de una unidad, sino que alguien sepa de genética que nos pueda ayudar. En muchos casos, y esto es una situación que la estamos detectando, es el propio clínico, el cardiólogo, el neumólogo, el endocrino, quien contacta con un laboratorio privado porque en su hospital no hay servicio de genética o el laboratorio no puede abordarlo y solicita una prueba y es el mismo laboratorio externo el que le remite el resultado al clínico. Estamos encontrándonos con muchos problemas de que no se entienden bien, eso, no se sabe gestionar bien esa información y eso genera problemas y genera pacientes que no se les ha orientado de manera adecuada. No todo el mundo tiene la formación adecuada para interpretar un resultado genético. Luego veremos algunos ejemplos. No es fácil y hace falta formarse. Pero no solamente la formación adecuada para interpretar un resultado tal como nos lo envían, sino que muchas veces carecemos de los conocimientos necesarios para saber qué tengo que hacer a continuación. Dice, bueno, vale, tengo un paciente con una variante tal, no sé qué, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Estudio al padre? ¿No lo estudio? ¿Amplío? ¿No lo amplío? En fin, que esto hace falta darle una vuelta. Y sobre todo que estamos detectando problemas que afectan a la seguridad del paciente, ¿vale? Esto es verdad que cada vez, muchas veces yo en la consulta le pregunto, dice, no, ya me ha explicado el especialista tal, me ha explicado el resultado, porque yo lo colgamos todo en la historia clínica digital. Y yo muchas veces pregunto, digo, bueno, ¿y qué es lo que le ha explicado? Dice, no, pues me ha dicho esto y tal. Bueno, y muchas veces no siempre la información es la correcta y la adecuada y nosotros pues pedimos que seamos nosotros los que informemos y los que tomemos las decisiones en este tema. Este es un ejemplo real. Y pongo, ¿y ahora qué? Esto es un ejemplo de un resultado, ¿vale? Entonces, imagínense que ustedes han pedido un estudio a un niño pequeñito por un trastorno general del desarrollo. El niño tiene un retraso en los hitos, retraso en el habla, retraso a la hora de andar. Y el laboratorio, pues le dice, la variante C183 de guanina por cistina, en el gen ALX no está descrita en la literatura ni en bases de variantes, pero está descrita en la base de datos genoma Adexon, con la frecuencia alélica que pongo ahí. Se trata de una variante de tipo missense que se localiza en un aminoácido poco conservado y el análisis bioinformático no es concluyente sobre si pudiese alterar la estructura o función de la proteína. Según las guías del American College of Medical Genetics and Genomics, esta variante se clasificaría como variante de significado incierto. Las variantes patogénicas del gen ALX4 se asocian, entre otras patologías, con riesgos de padecer craniosinostoses 5, le pongo el código de OMIN, de herencia autosómica dominante. Esto es literal la transcripción, bueno, esto es una parte de un informe de 30 páginas que te envía el laboratorio privado. Si esto se lo envían ustedes a su consulta y ustedes no están familiarizados con esto es difícil de digerir. Por tanto, nosotros lo que muchas veces decimos es, ojo, cuando pides cosas, digamos, al margen nuestra, porque te puedes encontrar resultados de este tipo y no sabes ni lo que significa, ni sabes lo que tienes que hacer a continuación. Por tanto, un poquito, digamos, mi mensaje de hoy es, vamos a darle a esto la importancia que tiene y vamos a quizás a dejar que las personas que tengan mayor conocimiento sean los que nos ayuden, ¿vale? Pero esto es un ejemplo real, esto está sacado de un caso real, ¿vale? Vamos a recordar un poquito algunos conceptos simplemente para recordar. Hablábamos, y ustedes se acordarán, del tema de la aneuploidía o en su práctica habitual, porque somos un colectivo diverso, esto es una práctica habitual, pues, donde estudiamos anomalías cromosómicas numéricas, que principalmente son, digamos, grandes cosas, ¿no? Pues, oye, pues tenemos la monosomía, oye, pues el síndrome de Turner, 45X0, o las trisomías del 13, el síndrome de Patau, o la del 18, el síndrome de Edwards, o la trisomía 21, pues que es el síndrome de Down, o el doble XY, que sería el síndrome de Klinefelter. Esto sería un estudio que nosotros hacemos de una manera, contamos los cromosomas, hacemos un cariotipo y, por tanto, vemos, digamos, el tipo. Esto sería un tipo de estudio que nosotros hacemos, ¿vale? Luego, en el cariotipo, nosotros podemos estudiar y ver si hay anomalías cromosómicas estructurales, robertsonianas o balanceadas, ¿no? Es un trozo de cromosoma que se me ha ido, se me ha cambiado y, por tanto, pues tenemos estas translocaciones, pueden ser balanceadas o no, porque un trozo de cromosoma se me ha ido a un sitio y a su vez ese otro trozo del cromosoma se me ha vuelto, digamos, al mío, como expresamos ahí,
Y esto puede tener significación clínica o no. Y puede implicar que en sucesivas generaciones esta situación balanceada se rompa y por tanto tengamos mayor frecuencia de gametos desbalanceados o de gametos anormales y que por tanto podamos tener algún problema, ¿vale? Esto es otro tipo de hallazgos que podemos tener. Insisto, estamos recordando conceptos para ver los conceptos habituales que nos podemos encontrar en los informes genéticos. Podemos encontrar en los informes que nos hablan de CNVs, que son variaciones en el número de copias. Aquí lo que estamos haciendo, intentamos ver las translocaciones balanceadas, pero miramos ya duplicaciones o delecciones, ¿no? Como vemos ahí en el dibujito, pues si partimos de arriba, que sería la secuencia de referencia, pues podemos tener una delección, nos falta la B, o hay una duplicación, o hay una inversión, ¿no?, de pares de base que hemos visto que se ponen ahí, digamos, en cambio de sitio, o tenemos duplicaciones segmentadas, o tenemos variaciones en el número de copia múltiple, tenemos diferentes tipos de errores. Y todo esto lo podemos ver bajo el concepto de variaciones en el número de copias, CNVs, ¿vale? Algunas veces tenemos que, sobre todo para el estudio de las microdelecciones en el cromosoma Y, cuando hacemos estudios de fertilidad, utilizamos repeticiones cortas en tándem, STR, simplemente quédense con la película y si ven un informe, pues no se han detectado delecciones en STR, bueno, pues saben que estamos haciendo un estudio de repeticiones cortas en tándem, lo que nosotros intentamos ver si hay pequeñas microdelecciones en áreas informantes, en exones, de alguna parte que nos interese, como por ejemplo puede ser en el caso de los oligosteocenospermia, donde este tipo de microdelecciones es un factor de riesgo pues para padecer alteraciones en los espermiogramas, ¿vale? Nos podemos contar inserciones o delecciones. Muchas veces en el material genético, cuando lo analizamos, vemos que o hay material genético por exceso o bien por defecto. Es como si escribimos una palabra y en lugar de tener la palabra patata, pues tienes patata con doble A, ¿vale? Y algunas veces pues tiene la P y tata y te falta la. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar que bien por exceso o bien por defecto tengamos pérdida o incorporación de material genético. Y eso lo vamos a ver como las siglas esas INSDELs, que son inserciones o bien delecciones. Bajamos y tenemos, antes hablábamos de variaciones del número de copias y aquí tenemos variaciones en un solo nucleótido, ¿va? Pues entonces tenemos un alelo arriba que tiene que tener una guanina y abajo pues tenemos una adenina. Y entonces, si fuesen las dos G, pues sería homocigoto, G y G. En el caso que una G y una A, pues sería un heterocigoto, y si fuese pues una A y una A, pues también sería homocigoto. Nosotros lo que estamos hablando y lo que estamos intentando es detectar si somos capaces, porque muchas veces tenemos mutaciones puntuales, porque son SNV, variaciones de un solo nucleótido, que hacen que nos cambie la lectura. Y esa variante pues nos puede dar problemas y puede generar una enfermedad, porque es una variante de tipo patológico. Si ven en un informe genético se han estudiado los SNV, pues mire, yo sé que han estudiado las variantes de un solo nucleótido, ¿de acuerdo? El tema de la genética realmente no tiene muchos años. La citogenética tradicional, los cariotipos de banda G, que es lo que, bueno, en la práctica de medicina hacíamos recortando ahí tal y los pegábamos. Y luego la inmunofluorescencia, la FIS, la hibridación con inmunofluorescencia, que es el cuadrito este donde vemos los cromosomas de colores, es realmente muy reciente, de 1950, cuando empezamos a caracterizarla. Por lo tanto, todo lo que hablamos de genética tiene una antigüedad muy relativa. Y aquí los cambios cambian de una manera muy rápida. Por tanto, esto era el inicio de la genética, la genética clásica, y se hacía un microscopio convencional, se sacaba una foto física, se recortaba y se pegaba, ¿no? De ahí pasamos 25 años más tarde a la secuenciación en Sanger, que es un tipo de análisis de fragmentos para poder secuenciar. Es un poquito complicado, pero bueno, cogíamos el ADN, lo partíamos en fragmentos secuenciales y mirábamos por pares de base cuál era el último aminoácido, le metíamos el complementario y íbamos paso a paso secuenciando el gen. Eso es de 1975. El análisis de fragmentos que hemos visto antes, en el tema del cromosoma Y, es de 1990. Y el estudio de múltiples ligamentos y tal, que es el MLPA, que lo pueden ver, o algunos ya estén familiarizados con este conocimiento, es de 1995. O sea, estamos hablando
de prácticamente técnicas de 30 años. Estas son, digamos, de antigüedad cuando salieron, luego queda toda la explotación. El análisis de la hibridación genómica comparada, el CGH-Array, que algunos de ustedes a lo mejor lo habrán visto, donde prácticamente intentamos ver si ese material genético está completo, si hay pérdidas, si no hay pérdidas, si se ha repetido. Hoy, por ejemplo, tenía yo un caso de un niño con un trastorno general del desarrollo y tenía una pérdida heterocigota, o sea, en uno de los dos alelos, que afectaba a 6 genes, incluidos todos ellos en el tema del trastorno del desarrollo evolutivo, retraso del habla, retraso a la hora psicomotriz, todo el rollo, y entonces era una pérdida, una delección, que se había ido un mogollón de material genético y se ha llevado por delante 6 genes. Y en lugar de tener esos genes por duplicado, cada uno en un alelo, en uno lo tiene normal y en el otro simplemente no existe. Por tanto, era la causa, digamos, explicativa de la patología. Bueno, pues esta técnica la disponemos desde 1990. Y si ya vamos a lo de LGS, la secuenciación genética de nueva generación, la NGS, que ahora está muy de moda, esto es del año 2010. O sea, que estamos hablando de algo que se descubrió hace 14 años. Y esto ahora es el top. Esto nos permite estudiar muchos genes a la vez y de una manera muy orientada. Y esto ha abaratado mucho el coste y ha hecho, y digamos que ha popularizado la genética. Hasta tal punto, pues que ahora mismo nos podemos ver, y son normales, estudios de 1000, 2000 genes, 2500 genes, porque estamos buscando un tipo de patología concreto. Y esto lo podemos hacer, ¿vale? Y esto es, insisto, esto es desde hace 10 años, 14 años. Y esto para nosotros es la prehistoria, ¿vale? El secuenciador que se hizo hace 10 años, hace 14 años, no tiene nada que ver con los que estamos usando ahora mismo, muchísimo más potente y muchísimo más rápido, ¿vale? Pero esto es un poco, estas son el tipo de herramientas que tenemos. ¿Por qué les comento esto? No porque ustedes se vayan a dedicar a esto, sino es importante que ustedes sepan qué pueden esperar de cada una de las técnicas. Cuando ustedes pidan un informe genético y se lo demos, y ustedes vean el informe, nosotros les vamos a decir qué técnica hemos hecho y tal. Esto es simplemente un cuadro para que vean que no todo vale para todo. La genética es una caja de herramientas donde tenemos destornilladores, martillos, alicates, tenazas, punzones, mazos, y cada uno sirve para una cosa. Según lo que ustedes quieran buscar, según el tipo de patología, según el fallo genético donde nosotros queramos buscar, utilizaremos una herramienta o utilizaremos otra, porque estamos hablando de herramientas y esto es importante que lo sepamos. Por tanto, tenemos herramientas que lo vamos a utilizar, pues como viene aquí, pues según si yo quiero ver, pues hay repeticiones en Turner, si quiero ver inserciones, si quiero ver variaciones en el número simple de nucleótidos, iremos utilizando diferentes herramientas. Y no está mal que ustedes se familiaricen un poco con este tipo de conocimiento, simplemente para que cuando lean un informe les suene y sepan un poco el rendimiento y le puedan sacar mayor información. Cuando hablamos de genoma completo, esos son pues como 3,2 mil millones de letras del genoma. Esto se ha hecho, se ha secuenciado el genoma completo, fue uno de los estudios de Craig Bender, y bueno, y esto es una cosa súper complicada, esto no se hace apenas, y bueno, además tiene una problemática de almacenamiento de datos, que prácticamente no hay ordenadores para almacenarlo, y sobre todo a la hora de manejar la información. El concepto de exoma completo se refiere al conjunto de las regiones codificantes, aquellas regiones que son capaces de facilitar información de todos los genes de un individuo, sean relacionados con enfermedad o no, ¿vale? Pero estamos hablando de exoma completo, es las regiones codificantes, los exones que proporcionan información, ¿vale? Eso es el exoma completo. El exoma clínico es la secuencia del exoma completo, digamos, en la parte anterior, pero solo relacionado con las enfermedades. Son regiones codificantes de genes responsables de enfermedades. Como indico abajo, el exoma clínico es el 0,5% del genoma completo, pero contiene el 85% de las mutaciones que causan enfermedad. Por lo tanto, es, digamos, la técnica que nosotros solemos usar más a menudo porque es la que nos da mayor rendimiento, ¿vale?
Luego utilizamos paneles. Es muy normal que nosotros, por ejemplo, digamos, oye, mira, pues tengo, yo qué sé, ¿no? Una polineuropatía sensible a la presión y, por tanto, voy a utilizar un panel de genes de esta patología. Por tanto, ya secuenciamos genes concretos porque tenemos, mediante la historia clínica, una visión muy clara de lo que ha pasado y, por tanto, ahí lo podemos hacer. El estudio en trío, el exoma en trío, es una cosa que ahora tiene relativamente poco tiempo y ahora un poco como se está imponiendo. Esto es cuando estudiamos a la vez al paciente y a los padres. Nos da mucho rendimiento, nos abarata mucho los costes y los tiempos y sobre todo de una sola atacada nos dice si las variantes que encontramos en el paciente son importantes porque, digamos, la hemos analizado junto con los de los padres o no. Esto lo vamos a ver luego a continuación, ¿vale? Y por tanto, estos son una serie de conceptos que yo les pongo un poco simplemente para que les suene. Conceptos que ustedes se van a encontrar en los informes es penetrancia incompleta. La penetrancia quiere decir que es la probabilidad de que una afección clínica se manifieste cuando está presente en el ADN del sujeto. El sujeto tiene la mutación, tiene el trastorno, tiene un hallazgo genético. Y hablamos de penetrancia incompleta cuando en un sujeto que tiene el hallazgo genético se manifiesta la enfermedad y en otro que está a su lado y tiene el mismo hallazgo genético no se manifiesta. No se manifiesta. La expresividad variable es la diferencia en la expresión de los signos y síntomas de los pacientes que tienen una afección. Por ejemplo, síndrome de Alport. Sabemos que cursa inicialmente hematuria y proteinuria. Hay pacientes con una mutación en el gen en el que sea que tienen hematuria, proteinuria y se van a morir de viejo y de ahí no van a pasar. Y hay otros, que no sabemos por qué, con una mutación igual, que evolucionan a enfermedad renal crónica, acaban en diálisis o trasplante, ¿vale? Y estamos hablando de dos conceptos, o sea, de una misma mutación, pero que en un paciente, en los dos se expresa la enfermedad, por tanto se expresa, pero en uno es muy grave y en el otro no tanto. Heterocigosis compuesta. Un sujeto que tiene dos alelos anormales, mutados, diferentes, en un mismo lóculo, uno en cada cromosoma, ¿vale? Esto suele estar relacionado con las enfermedades cromosómicas. Yo tengo un alelo con una mutación en un sitio y en el otro alelo otra mutación distinta, pero que juntas provocan la enfermedad, ¿vale? Si los dos alelos mutados fuesen iguales, estaríamos hablando de homocigosis verdadera, ¿vale? Cuando las dos mutaciones son iguales y provocan enfermedad. Si las dos mutaciones son distintas y provocan enfermedad, hablamos de heterocigosis compuesta. Y otro concepto que ustedes se van a encontrar es el estudio de segregación. Cuando encontramos una cosa, normalmente una variante de significado incierto en un paciente, a menudo decimos, oye, esto es importante, no es importante, a lo mejor la variante no ha sido descrita, vamos a estudiar a los padres a ver si esta variante segrega enfermedad o no. O sea, si esta variante es realmente causa de la enfermedad o no. Y para ello estudiamos los estudios de segregación, ¿vale? Pasamos un poquito y ahora vamos a poner un poquito de casos clínicos, ¿vale? Imagínense que están ustedes en la consulta y tienen un paciente de 5 años con un retraso psicomotor, dificultades cognitivas. El niño va a asistencia temprana, ¿vale? Un programa educativo que hay de estimulación precoz, ¿vale? Y recibe apoyo de psicólogo en casa. Tiene otro hermano de 8 años, sano. Padres sin datos, los dos padres, sin datos clínicos de interés, sano, tranquilo. Y el diagnóstico de sospecha es, bueno, pues te ponen trastorno del espectro autista. Y entonces nos remiten para un estudio genético. Y ustedes nos lo remiten a nosotros. Y nosotros les devolvemos lo siguiente. Y yo le digo, vale, perdón, aquí, cariotipo 46XY, sin alteraciones estructurales ni numéricas. Por tanto, no hay aneuploidía. El niño tiene su dotación cromosómica completa y no hay ningún problema. X frágil, primera causa de discapacidad intelectual en niños. Miramos el número de copias, ¿vale? Y vemos que está dentro del rango de la normalidad. Muy bien. Hacemos la hibridación genómica comparada, el array, y le digo, no se han detectado variaciones en el número de copias catalogadas como patogénicas. O sea, ni se le ha perdido ningún material genético, ni se le ha repetido, ni nada. Por tanto, a nivel de material genético está completo.
Y ahora dijimos, bueno, exoma clínico, exoma dirigido a sintomatología. Vamos a estudiar las regiones codificantes que pueden dar lugar a los trastornos que tiene el paciente. Y yo les digo, no se han detectado variantes patogénicas ni posiblemente patogénicas en los ANG estudiados que pudieran estar relacionados con la enfermedad del paciente. Adicionalmente, se ha detectado una variante en el gen trío, ahí se la describo, en heterocigosis, o sea, un alelo mutado y el otro no, clasificada de significado incierto. Las variantes patogénicas de este gen se han relacionado con trastornos del desarrollo dominante, de autosómico dominante, microcefalia y trastornos del desarrollo intelectual. Y claro, la pregunta que yo le diría es, ¿cuál sería el siguiente paso? Tenemos un niño con síntomas, un hallazgo genético que yo digo de significado incierto, las variantes pueden ser de 3 tipos, ¿vale? Están las patogénicas, si tienes esto, te pasa esto. Las probablemente patogénicas, si tienes esto, lo más seguro es que te pase esto. Y luego las de significado incierto. Y eso quiere decir que no tenemos a fecha de hoy el suficiente número de casos como este para poder posicionarnos como causa de la enfermedad o no. Y por tanto tenemos que hacer algo más. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo se lo digo. Cuando nos encontramos con una situación de esta, reproducimos el estudio e intentamos ver si la variante esta está presente en los padres o no. Y por tanto nos podemos encontrar en la opción 1. La paciente, la madre, sí presenta la misma variante detectada en el descendiente y este hallazgo confirma que la herencia ha sido vía materna, pero la progenitora es asintomática. El otro progenitor, el papá, no presenta la variante detectada en el descendiente. Y mi conclusión, y lo pongo así en los informes, digo, estos resultados sugieren que a falta de otras circunstancias, este hallazgo por sí mismo no sería causa suficiente como para provocar los síntomas del caso índice. La significación clínica de la variante es escasa. Esto es un tipo de informe real que yo he dado, ¿vale? Y esto es lo que yo le daría, con lo cual ustedes dirían, vale, causa genética conocida de lo que le pasa al niño, no hay. El niño tendrá lo que sea, pero causa genética transmisible o heredable, no hay, ¿vale? Opción número 2. Es el mismo caso, pero en lugar de decirle una cosa, le digo, la paciente no presenta la variante detectada. Y el otro progenitor tampoco presenta la variante detectada. Y yo les digo, estos resultados sugieren que la variante detectada en el descendiente es una mutación de novo, espontánea. Por tanto, aun tratándose de una variante de significado incierto, el hecho de que sea una mutación espontánea y los síntomas asociados correlacionen con la clínica del paciente hace suponer que existe una cierta relación entre el hallazgo genético y el fenotipo del paciente. El hallazgo podría tener significación clínica y reproductiva, ya que el riesgo de transmisión a la descendencia sería del 50%. Tenemos un mismo caso, un mismo resultado, con 2 posibles opciones de resultados. Según lo que nos vaya dando, podremos interpretarlo y podremos de una manera o podremos hacerlo de otra. Vamos a pasar a otro caso, que es el segundo. Solo hay 2. Pacientes de 46 años por estudio de palpitaciones, refiere síntomas frecuentes de palpitaciones de 1 minuto de duración, con fin e inicio brusco, constatando en reloj inteligente, ¿vale? Esto del Apple Watch, frecuencias cardíacas muy variables, no ronca y tiene un buen cumplimiento terapéutico. Padre y madre sanos sin síntomas cardíacos y además hijo único. El juicio clínico es presíncope vagal en paciente con miocardiopatía dilatada, no isquémica, distomía ventricular severa, extrasístoles ventriculares de baja intensidad con racha de TVNS de 4 complejos, episodios múltiples de fibrilación auricular, clase funcional 1-4. Y solicitan ustedes el estudio genético. Y yo les digo, el paciente es portador de 2 variantes en el gen TTN. Una, la que le describo, la 77563, que es patogénica, en heterocigosis, un alelo malo y el otro no, y la otra de significado incierto, ¿vale? Y le digo, esta variante ha sido descrita en pacientes con miocardiopatía dilatada y se prevé como resultado una proteína truncada. O sea, sabemos que es de las que provoca enfermedad y el hallazgo correlaciona con la clínica del paciente, ¿vale? ¿Qué pregunta haríamos a continuación? ¿Qué es lo que nosotros le preguntaríamos al paciente? No se preocupen que yo se lo digo. ¿Tiene usted hijos? ¿Por qué? Porque este señor
tiene una mutación patogénica en heterocigosis de patrón autosómico dominante y sus hijos, cada uno de ellos en probabilidad combinada simple, tiene 50% de posibilidades de haberla heredado. Por tanto, habría que preguntarle, como es hijo único, no hay estudio en hermano, y le preguntamos, ¿tiene usted hijos? Y por tanto, procederíamos al estudio de los hijos, ¿vale? Y entonces le haríamos exactamente igual. Ya no le haríamos el panel completo al padre de miocardiopatía dilatada, sino que ya haríamos a estudiar las variantes concretas que hemos estudiado. Como conclusiones, ya estoy terminando porque creo que ya voy mal de hora, me parece, los estudios genéticos presentan una serie de complejidades que deben ser conocidas. Los hallazgos genéticos pueden tener significación clínica o no. Algunas veces nos encontramos un dato y le decimos, el especialista correlacione lo que hemos encontrado. Hoy, por ejemplo, un caso, para que vean, yo he estudiado a un señor que venía por sospecha de retinosis pigmentaria y hemos encontrado una variante de significado incierto, pero de distrofia corneal posterior. Con lo cual dice, oye, la patología por la que tú vienes es de polo posterior y, sin embargo, el hallazgo que yo he encontrado de significado incierto es del polo anterior. Que el especialista te mire y vea si esto es algo o no es algo, independientemente del estudio de los padres, ¿vale? Hay que poner en contexto siempre el resultado con la clínica del paciente. Siempre. Un resultado a voleo no sirve para nada. Puede ser mucho o nada. Por norma general, el hallazgo genético implicará a más miembros de la familia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuanta más información proporcionemos acerca del paciente, cuanto la historia clínica sea más rica en información, el estudio va a ser de mayor rendimiento. No es lo mismo que ustedes me digan trastorno del desarrollo, el niño no habla, o trastorno del desarrollo, el niño no habla y tiene una oreja más baja que la otra. Eso, aunque parezca una tontería, para nosotros tiene mucha validez, porque estamos hablando de una dismorfia, ¿vale? Por tanto, es importante. A veces, y esto yo sé que causa frustración, por mucho que nos empeñemos, no encontramos causa genética conocida. Muchas veces no te peleas, pero te tienes que poner serio con los compañeros y dices, mira, es que ya no hay más genes que estudiar. O sea, ya hemos estudiado todo y no hay nada, hijo. Yo lo siento mucho, pero causa genética conocida no tenemos. Interacciones mucho con el genetista si lo tienen. La visión nuestra es diferente a la del clínico, ¿vale? Ustedes ven la visión de una manera. Nosotros tenemos otro punto de vista y podemos dar más información. Si hay consulta de consejo genético en su hospital, dejen que sea el genetista el que explique el resultado, ¿vale? Ustedes lo van a hacer muy bien, pero el genetista posiblemente lo haga mejor. Y en el caso contrario, si no tienen, estudien muy bien qué van a decir, cómo lo vamos a decir y qué implicaciones tiene para el resto de la familia, porque estamos dando información muy sensible que manejada mal puede ocasionar mucho daño, ¿vale? Recomendaciones para la práctica de calidad. Conocer la implicación genética de la patología que estamos tratando. A veces pedimos estudios que no están correctamente justificados, ¿vale? Y pedimos cosas que no están correctas y bueno, eso genera unas expectativas que realmente pues no, muchas veces hay que preguntar al paciente, bueno, ¿usted qué espera encontrar de este resultado? O sea, usted está igual antes que después de salir de la consulta, ¿vale? Hay que tener unos conocimientos básicos sobre genética clínica para hacer uso de estas pruebas. Y aquí pongo, con todo el cariño del mundo, dejar los egos en casa, lo que importa es el paciente. Aquí no estamos ni examinando a nadie, ni nadie cuestiona los conocimientos de nadie. Pero estamos manejando una información, oye chicos, y si no sabes, pues no pasa nada por decir, mira, yo esto no lo sé. O sea, no lo sé y prefiero que tú me lo expliques. No pasa nada antes de dar una información incorrecta. Contactar con el laboratorio para que nos informen sobre cómo proceder, tipo de prueba, protocolo de solicitud, cómo queréis que enviemos, tiempos de respuesta. Muchas veces, un exoma tarda 2 meses y pico en hacerse. Muchas veces, no, esto me lo hacen y la semana que viene no. Un exoma clínico tarda 2 meses en hacerse, en lo que es la técnica, lo que hay que sacar. Luego hay que sacar el informe, hay que procesarlo y hay que hacer una serie de cosas, ¿vale? Entonces, nunca dejemos los estudios a medias, asegurarnos de que podemos hacerlo bien. Si una vez que tengamos un paciente, asegurarnos de que podemos estudiarlo y podemos trabajar con la familia, que podemos acceder, que podemos hacerlo. Y si no tenemos garantía, lo mejor es derivar el caso a quien proceda, ¿vale? Antes que poder hacer una cosa a medias. Yo con esto termino, yo les doy muchas gracias. Este es el correo mío, por si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo para lo que sea. Y ahora me parece que
llega el turno de preguntas. Esto es un homenaje a los que tenemos ya unos cuantos años de Super Ratón y creo que ahora mismo me parece que es cuando se abre el turno de preguntas. Así que espero que les haya gustado. A ver... Doctor Mérida, ante todo, muchísimas gracias porque ha sido una ponencia interesantísima. Y creo que vamos a tener muchas más preguntas. Ya veo que por ahí hay una. ¿La ves por ahí? Sí, la necesidad de pruebas genéticas, ¿cómo hacer para que los servicios genéticos no mueran de éxito? Vale, esto es brutal. Esto es la realidad, ¿vale? Y hemos pasado de servicios que no pedían, porque, bueno, no estaba en su cartera de servicios, no voy a decir servicios para no molestar a nadie, pero de pronto hay servicios que nos dicen, oye, es que ahora yo ya te pido la prueba tal del tirón. Nosotros corremos el riesgo de morir de éxito. Y la pregunta de la compañera, de Isabel, es una pregunta muy, muy, muy acertada. Porque además esa demanda no va acompañada de los recursos. Genetistas somos muy pocos. Muy pocos. Y entonces tenemos que formar a gente. Y tenemos que... Lo que pasa es que, como siempre, vamos con retraso, ¿vale? Entonces, yo ya no digo de hacer técnicas, simplemente digo de consejos genéticos, solamente digo de informar. Bueno, pues ya con eso vamos con retrasos. Encima tenemos que hacer técnica ya, muerte. Pero es verdad que una de las maneras, y eso tiene que llegar, de cómo podemos controlar es siendo tremendamente exigentes a la hora de la solicitud de pruebas. Nosotros ahora mismo somos bastante permisivos con el tema de las pruebas, pero tiene que llegar un momento en el que las aguas se calmen. Hemos pasado de no pedirse a pedirse muchísimo y tenemos que buscar en un criterio de adecuación de la demanda de cuándo podemos hacer y cuándo hay que decirle que no, tío, que hasta aquí hemos llegado y ya no te vamos a hacer más estudios o simplemente este estudio no está indicado, ¿vale? Hay otra pregunta por ahí, dice, ante caso de Bush, ¿cada cuánto debemos pedir al genetista que se revise su interpretación o el genetista tal? Vale, otra pregunta muy interesante. Normalmente, esto es una pregunta de Lucía, normalmente las BUS, las variantes de significado incierto, se suelen reclasificar cada unos 6-7 años. Si trabajas con gente seria, ellos hacen revisiones automáticas. Y, por ejemplo, si trabajas con algún laboratorio externo, ellos hacen revisiones y cuando detectan un cambio te lo notifican y te dicen, oye, el paciente tal que era de significado incierto hace 6 años, ahora esto ha pasado a probablemente patogénica. O, como me ha pasado a mí también, esta paciente que inicialmente era de significado incierto y tal, ahora es benigna, porque se ha demostrado que es un polimorfismo. Entonces, eso normalmente, aproximadamente cada 5 o 6 años nos podemos encontrar. Pero de todas maneras, en las variantes de significado incierto, aunque sean de significado incierto, el estudio de segregación nos puede dar mucha información. Por tanto, que otras veces no es posible, porque bueno, muchas veces los padres no están disponibles o no tenemos familiares que podamos hacer y tal, entonces, bueno, algunas veces no podemos, ¿vale? O sí, también en la clínica hemos Florida, pero en concreto la pregunta de una BUS a una variante, más que patogénica, diría probablemente patogénica, deberíamos esperar aproximadamente unos 5 o 6 años aproximadamente, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hacer una pregunta también. Venga. Ir haciendo aquí mi pool de preguntas. ¿Podría explicar un poco más el concepto de la fase post-posanalítica dentro del proceso de laboratorio? Sí. En el ejemplo ese que he puesto antes de ¿y ahora qué? ¿Vale? Pues entonces yo quiero un poco y digo, piensen ustedes que ustedes han hecho, imagínense que en su servicio en su hospital no hay servicio de genética, ¿vale? Y por tanto ustedes acceden directamente a un laboratorio privado, sacan su sangre, le envían la muestra y el laboratorio le envía 30 folios de los cuales viene este concepto. La fase post-posanalítica es una fase analítica en la cual el laboratorio debe asegurarse, y esto es responsabilidad nuestra, aunque a muchos compañeros míos les pese, nosotros tenemos que asegurar de que el profesional que recibe la información sabe lo que está recibiendo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros lo hacemos en mi hospital, nosotros mandamos el informe del laboratorio, digamos el informe crudo, pero hacemos una interpretación, porque si yo le mando a un profesional, a un compañero, a un internista, endocrino y tal, 7 resultados genéticos y cada resultado genético tiene 40 folios, es que es imposible que lo gestione.
Entonces, nosotros lo que hacemos en el informe de alta, hacemos una interpretación y decimos, mira, este paciente tiene esto, el patrón de herencia es esto, la probabilidad de enfermedad es esto y lo que hay que hacer es esto. Y si hay que hacer un estudio de segregación, lo hacemos nosotros. O sea, nosotros citamos al paciente, citamos a la familia, le abrimos las historias y lo hacemos, porque sabemos a quién tenemos que hacerlo. Entonces, en el concepto de la post-analítica es asegurarnos que el receptor de la información tiene toda la información necesaria para poder gestionar el caso. Ese sería un poco el concepto de post-post. Post-analítica, vale. Bueno, y otra preguntita más. Venga. ¿Qué considera que podemos aportar las sociedades de calidad para mejorar la calidad y la seguridad en este campo? ¿Cuál sería nuestra misión? ¿Qué podemos hacer? Pues, aunque suene a rollo y a peloteo, esto que estamos haciendo. A ver, nosotros tenemos nuestros congresos, tenemos nuestras reuniones y tal, pero el laboratorio es el gran desconocido en la asistencia, ¿vale? Una frase que no es mía, se la oí a un compañero, el laboratorio hace cocina de altísima calidad. Nosotros somos chef de 7 estrellas Michelin, pero servimos la comida en un plato de cartón. Ustedes no saben lo que hay detrás. Detrás hay el primer ordenador que entró en un hospital, entró en el laboratorio. Y la primera inteligencia artificial que va a entrar en un hospital entrará en el laboratorio. Nosotros estamos en el top tecnológico, pero en el top con diferencia. Sin embargo, somos los grandes desconocidos, puesto que lo único que ven ustedes es un informe que dice glucosa 58 asterisco y ya está. Y detrás de eso hay un montón de trabajo que está oculto. Por tanto, la oportunidad de que nosotros expliquemos en foros como este, donde ustedes no son profesionales del laboratorio, y yo o cualquiera de mis compañeros le podamos explicar lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y la utilidad, para nosotros es una ventana, porque a nosotros nos interesa muy bien que ustedes nos conozcan y que sepan cómo trabajamos. Por tanto, para nosotros es súper importante eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Divulgación. Cuanto más podamos hablar, mejor. Y así de camino, si me invitan otra vez, pues yo se lo agradezco. Eso seguro, ¿eh? Seguro, doctor Merida, que vamos a invitar a muchas más charlas porque algo de esta característica es muy importante. Tenemos otra pregunta más de Isabel. Sí. Pregunta cómo incorporar los datos genéticos que se ha producido en el contexto de la investigación a la práctica clínica. Vale. A ver, en investigación podemos encontrar muchas cosas, ¿vale? Solamente cuando hay un peso, exactamente igual que cualquier otra cosa. O sea, cuando incorporamos, por ejemplo, un determinado marcador, pues cuando tenemos la suficiente evidencia clínica de que es significativo y que, por tanto, ese dato puede ser importante a la hora de poder trabajar con el paciente. Caso concreto, diabetes monogénica. En diabetes monogénica tenemos 37 genes que sabemos que correlacionan con la diabetes monogénica. Tipo MODY, no sé qué, todo eso. Nosotros cuando estudiamos a los pacientes con una sospecha de una diabetes de determinadas características, estudiamos esos 37 genes. En investigación hay 109 genes descritos, pero realmente con peso específico, 109. Solamente cuando tenemos la suficiente evidencia científica de que el hallazgo que tenemos es lo suficientemente contundente como para incorporarlo a la clínica es cuando lo incorporamos. De hecho, muchas veces cuando tenemos variantes de significado incierto y uno mira la bibliografía, dice, oye, pues, por ejemplo, me lo voy a inventar, ¿no? La variante tal, en el contexto de una miocardía hipertrófica, hay 7 entradas, ¿no? 7 referencias, de las cuales 4 te dicen que es causa de enfermedad y resulta que otras 3 te dicen que no. Es un hallazgo. Entonces, eso no lo podemos incorporar como tal, hasta no tener suficiente evidencia. Por tanto, es verdad que a nivel de investigación están tope gama, o sea, son ahora mismo la gente que está punta de lanza porque están abriendo y están descubriendo muchísimas variantes, inicialmente de significado incierto, y ahora ya nos queda a los demás ir recuperando casos, ir describiendo y notificando casos y asociándolo a clínicas para que esas variantes las podamos incorporar como patológicas o como patogénicas. O sea, muchas veces teníamos variantes que estaban, bueno, es que antes ni se medía, pero solamente cuando hemos empezado a describir casos es cuando estamos empezando a encontrar este tipo de situaciones. Por tanto, investigar, sí, por supuesto siempre, documentar casos y cuando tenemos suficiente peso específico como para que esto sea significativo, lo incorporamos a la práctica clínica habitual.
Otra pregunta, tenemos otra Sí. pregunta por ahí que pone, ¿se necesita un consentimiento informado especial para incorporar esos datos de investigación a la clínica? Vale. A ver, esto... a ver, yo creo que no tenemos que complicarnos la vida. Existe un consentimiento informado cuando utilizamos material genético, ¿vale? Y aquí cambiamos de plano y ahora saco mi vena de gestor antigua y lo pongo. La relación médico-paciente es una relación basada en la confianza mutua. Usted viene a mí para que yo le haga una serie de pruebas y si puedo, curarlo, ¿vale? Por tanto, usted viene a mí para que yo le haga un estudio genético. Yo voy a utilizar material genético suyo y usted me autoriza a que yo saque su ADN y lo estudie y encontraré cosas y yo lo pondré en su historia clínica. La historia clínica es propiedad suya y el acceso es suyo. Lo que no podemos es que muchas veces nos complicamos la vida y aquí podríamos abrir otro debate y posiblemente nos harían falta 7 u 8 jueves más sobre aspectos éticos, aspectos de calidad. Pero no nos olvidemos que todos los sistemas, todas las historias clínicas digitales de salud, de todos los sistemas autonómicos y de todo no sé qué, tienen el máximo nivel de protección de datos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ese es el nivel de cifrado mayor, que son los datos de salud, los de personales, los de no sé qué religiosa y política y no sé qué. O sea, por tanto, la información que está ahí contenida tienen el máximo nivel de protección y, por tanto, evidentemente tengo que incorporar la información. Si yo he encontrado una mutación que a usted le provoca Corea de Huntington, yo lo voy a reflejar. Y, por tanto, otra cosa es quién tenga acceso. Cada vez más frecuente, su señoría nos dice relación de personas que han accedido a la historia. Sí. Y ojo, como no lo puedas justificar. Y me parece muy bien, ¿eh? Porque yo me puedo meter ahora y decir, Isabel Pantoja, venga, y me entero. Oye, usted ha sido paciente de esta señora es paciente suya, usted la ha visto, ¿no? Tal. Entonces, eso ya más de uno se está llevando un susto y me parece muy bien porque la información clínica, esto tiene tanta validez como, oye, si tiene un tumor o si tiene una enfermedad o si tiene lo que sea, ¿vale? Entonces, el consentimiento informado es para el estudio del material genético, no necesariamente para incorporarlo, lo incorporamos como un resultado más. Claro, es que además son datos especialmente sensibles y lo que usted comenta es así. Yo, como también estoy en gestión, cada vez más los pacientes saben sus derechos y solicitan la trazabilidad del acceso a su historia. Y Sí. es cierto que eso que se sabía antes y que se decía, oye, mírame a ver qué es lo que tiene mi cuñado, el primo de mi hermano, eso ya es inviable, se debe hacer. A ver, eso te puede pasar, porque bueno, puede pasar de todo, pero bueno, está sujeto. También hay una cosa que yo, por ejemplo, yo particularmente, y es una visión muy particular y por supuesto criticable, cuando el paciente te pide que no figuren datos en la historia. Vamos a ver, si a mí me llega un señor por la puerta de urgencia con una patología respiratoria, con una bronquiectasia, no sé qué, tal igual, el hombre más malo y tal, y resulta que el hombre tiene una discinesia ciliar primaria patológica que le va a ocasionar eso y a mí se me oculta, yo creo que no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Hay algunas veces que hay compañeros míos, y tengo que decirlo, no todos estamos en la misma onda, que dicen, hombre, no, es que si el paciente te lo dice, yo no lo pongo. Entonces, tío, ¿para qué lo haces, joder? O sea, yo lo hago para mí y por si este señor mañana va a otro profesional o entra por la puerta de urgencia o hay alguna historia, tío, que sepamos que tiene este problema. Pero no por tanto, no tiene demasiado sentido. Por tanto, yo creo que tenemos que resituarnos y sobre todo, muchas veces yo lo digo en la consulta, muchas veces me dice el paciente, me dice, yo no me quiero estudiar. Bueno, pues si usted no se quiere estudiar, pues no, encantado de conocerle, buenos días y no perdamos el tiempo ni usted ni yo, ¿no? Pero sobre todo, al igual que otras facetas de la medicina, y por eso empezaba con la foto esta de la ciencia ficción y tal, que esto es una prueba más, que no es nada más especial, que no le demos más importancia de la que tiene, ¿vale? Por tanto, pongámoslas en el contexto, ¿no? Eso sería un poco la reflexión, ¿no? Bien, y una pregunta, yo es que soy muy preguntona y no lo puedo remediar. Mientras yo pueda, sin problemas. Porque por un caso que hace relativamente poco nos ha surgido también a nosotros, de Sí. una persona que, aparte de que quería hacer un borrado general de su historia de salud, que eso es imposible, que no se puede hacer porque, lógicamente, lo que comentaba usted antes, que entra una persona en coma en urgencias y lógicamente, hay que ver cuál es su historia de salud, pues decía que quería que se le devolviese todo su material genético. Cuando alguien
tiene material genético, yo le explicaba, bueno, eso es imposible porque igual que cuando hacen una extracción de sangre, no puedo pedir que me devuelvan la sangre. Eso es imposible. Con material genético pasa lo mismo. A ver, aquí es verdad que muchas veces la realidad va por delante de la ley. Los laboratorios tienen la obligación de conservar el material genético bajo unas estrictas normas de calidad. Yo ahora mismo no sé si una persona dijese que quiere su material genético, yo no sé si legalmente lo puede hacer, porque puede haber, imagínese una reclamación patrimonial donde haya que volver a analizar ese material. Y si yo, que soy el laboratorio, que supongamos que lo he hecho mal, he dado el resultado y ahora me dice, oiga, no, usted se ha equivocado, yo tendría que tener derecho a poder estudiar ese material y a poder hacerlo. Imagínese una persona que ha fallecido, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, yo no sé, creo que no, porque de hecho el consentimiento es, oiga, yo le doy a usted el material, usted lo use y usted lo guarda. De hecho, muchas veces tenemos ampliaciones de estudios de pacientes a los que tenemos y ya no le volvemos a sacar sangre, sino llamamos y decimos, oye, mira, del ADN del señor le vamos a estudiar esto ahora, ¿vale? Porque evidentemente con su consentimiento, con su historia y todo el rollo, ¿no? Pero eso de que devuélvanme mi ADN, a mí se me surge una duda y yo no sé hasta qué punto legalmente eso sería. Podrían solicitarlo, ¿no? Yo no me planteo, yo creo que eso sería una duda para el departamento jurídico, ¿eh? Porque decía, oye, yo, por ejemplo, soy abogado del laboratorio tal, digo, bueno, ¿y si ahora mañana este señor se lleva el ADN y me demanda y me dice que yo lo he hecho mal? ¿Yo cómo puedo hacer un contraanálisis si no tengo la prueba? Por ejemplo. Entonces, yo necesito, por lo menos, tenerlo, ¿no? Como, por ejemplo, si en un departamento de anatomía patológica dicen, oiga, los cristalillos, las laminillas que ustedes utilizaron de mi citología vaginal o de mi tumor, quiero que me la den. Y bueno, el laboratorio digo, no, es que esto lo he trabajado yo y esto es mío y es la base mía del resultado. Yo no sé hasta qué punto eso se podría pedir, ¿eh? Sería una pregunta muy interesante para el departamento jurídico, ¿eh? La verdad es que sería vamos a tener que cuestionarlo, no vaya a ser que por ahí tengamos también problemas. Hay otra pregunta también. Sí, de Lucía. De Lucía. Quizá el problema son los seguros de vida y la información que estos hallazgos pueden generar en gente que no comprenda los resultados. Vamos a ver. Como he comentado antes, es verdad que nosotros nos estamos encontrando muchas veces hallazgos, porque esto ahora mismo es un poco como lo nuevo, ¿no? Es que, bueno, es que me estoy haciendo un estudio genético y tal, pero bueno, es como cuando te hace... Eso antes pasaba en otro tipo de estudios, ¿no? Por ejemplo, que hemos encontrado algún tipo de patología, ¿no? Y que el laboratorio ahora, que el seguro de vida, por ejemplo, pues se lo puede pedir y tal, ¿no? Es verdad, pero esto más tarde o más temprano nos va a llegar. También quiero decir una cosa, ¿eh? Por ejemplo, no hace falta que nos vayamos a temas tan complicados como este. El otro día me contaban una anécdota de un compañero ya jubilado, se ha ido a Francia de viaje, tiene 65 años y por tener 65 años no le alquilaban un coche, por ejemplo. Entonces, no todo es el estudio genético. Es que como tiene usted una mutación, entonces yo ya no le voy a hacer un seguro ni le voy a dar la hipoteca. Tampoco me dan la hipoteca si tengo un contrato eventual, por ejemplo, en lugar de tener una nómina fija. O sea, es verdad que ahora hay mucha información que está circulando y es verdad que esta información mal usada pues puede hacer daño. Pero también no nos olvidemos de que la información clínica es mía, es propiedad del paciente, ¿vale? Exactamente. Y solo del paciente. Por tanto, Ley 41/2002, Ley de Autonomía del Paciente. Por tanto, oiga, esto es de usted y yo no sé hasta qué punto tengo derecho a preguntarle en la declaración de salud, ¿tiene usted algún tipo de enfermedad genética? Cuidado, ¿eh? Porque seguro que si nos ponemos a buscar a todos nos sacan algo y son las empresas de seguro las que quiebran. También se lo digo, ¿eh? Porque por esta regla de 3 no haría ninguno. ¿Vale? Otra pregunta. Venga. Mientras siguen poniendo por ahí cosillas, voy preguntando también. En este momento, ¿tiene más o menos idea en Andalucía, que es lo que me imagino que domina, cuántos genetistas hay en el sistema sanitario público aproximadamente? A ver, complicado, difícil y muy disperso, porque de hecho
nosotros creo que nos hemos metido en un fregado cuando hemos sacado unas oposiciones de genetistas, cuando realmente en la plaza esa especialidad no existe, no está arreglada, ha generado una controversia tremenda, va en contra de las sociedades, eso no se ha entendido muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, para el Hospital Regional de Málaga, para el Hospital Carlos Haya, para toda la provincia, genetistas somos 4. Totalmente insuficiente. Creo que en cualquier sitio con nuestro volumen de trabajo tendríamos que ser 8 o 9, pero estamos en un escenario de constricción económica donde, pero es que aunque tuviéramos dinero, es que no hay gente preparada, porque es verdad, o sea, si yo ahora quisiera, a mí me dice, bueno, mira, oye, te vamos a dar dos tíos más, pues serían 2 tíos que yo contrataría el hospital y tendríamos que formarlo. Tardaremos 1 año en formarlo, ¿vale? Porque ahora mismo ni el tipo de vista de la especialidad está orientado como para incorporarlo inmediatamente, porque es verdad que necesita un rodaje, es verdad que son muchos conocimientos los que tenemos en la residencia y son muchas cosas las que tiene que aprender un residente y no da tiempo para todo en 4 años, incluso estamos diciendo, oye, por lo mismo habría que poner 5, o sea, ya estamos pensando en estar en eso, pero el panorama que tenemos ahora mismo es complejo. Es complejo porque además las respuestas son asimétricas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros somos 4, nada más que hacemos consejo genético, está todo externalizado y no damos abasto. O sea, yo ya he visto 27 pacientes, como he comentado antes, y no tenemos laboratorio. Si tuviéramos laboratorio, morimos, ¿vale? Córdoba creo que tiene 5 o 6, tiene un laboratorio, pero tiene parte externalizada. Hay otros sitios que lo externalizan todo y es el mismo clínico el que se gestiona los resultados. Es muy variable. Ese tema, por eso empecé diciendo que es un tema no resuelto por la administración, ¿vale? Así que... Claro. ¿Y cuál sería el primer paso para normalizar esta situación? Estoy metiéndole mucho las cabras en el corral, ¿eh? Me está metiendo, como me va a buscar mucho enemigo. A ver, hombre, realmente yo creo que lo primero que tendríamos que pensar y reflexionar es, desde el punto de vista de la organización, es, oye, ¿qué tipo de asistencia podemos, no queramos, sino podemos dar? ¿Vale? ¿Qué podemos dar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y garantizar lo que Rawls decía que era el minimum decentum, ¿no? El mínimo para que todos seamos iguales. Lo peor que puede pasar en un sistema es la inequidad. Que en un sitio, porque allí haya alguien que sea muy listo, tenga un sistema súper top y en el hospital de al lado no lo tengan. Eso no puede ser. Si tenemos que bajar el dintel, pero igualarnos, es mejor garantizar un mínimo para todos y que alguno destaque, pero el mínimo lo tenemos que tener todos. Eso yo creo, honestamente, en posicionamiento personal. Entonces, creo que habría que decir, oye, vamos a ver, ¿en qué situación estamos? Pero ¿qué situación de verdad? O sea, hospital por hospital de tío. Vamos a dejarnos de rollo. ¿Cuánta gente estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo y cómo lo hacéis? Encuestas, recibimos 800.000, rellenamos, la mitad es mentira y la otra mitad no es verdad. O sea, entonces realmente necesitaremos decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver qué podemos hacer como organización, qué podemos ofrecer al ciudadano, ¿vale? Y cuál es ese mínimo razonable que podemos abordar. Y a partir de ahí, crear una base, crear una conciencia, que es lo mismo que se ha hecho con otros hospitales, o sea, en otras áreas. ¿Qué hemos hecho primero? Oye, pues garantizar que los hospitales tengan un servicio de cirugía general en todos los sitios y que tengan una urgencia y que tengan un laboratorio y tengan un servicio de trauma y pediatría, por ejemplo. Oye, y cuando ya hemos garantizado eso, damos el siguiente paso y en el siguiente nivel hay esto, pero lo tenemos de una manera organizada. Porque como ya he dicho al principio, esa falta de organización, esa falta de necesidad de dar una respuesta y que a lo mejor muchas veces desde la administración, ¿no? Y ahora me paso de mi época de gestor a mi época de clínico y vuelvo otra vez a la de gestor, no hemos sabido dar esa respuesta, pues es verdad que la gente se tiene que buscar la vida y eso es lógico. Pero como no seguimos sin dar una respuesta unívoca, pues eso al final es muy difícil de desmontar. Entonces creo que hace falta un análisis sereno y reunir a la gente, e ir sitio por sitio y preguntar y hablar con las asociaciones de usuarios, porque esa es otra, oye, vamos a ver vosotros, ¿qué es lo que esperáis de nosotros? O sea, y eso la plataforma de asociación de pacientes o las asociaciones de... Y ahí preguntar y también, y a partir de ahí crear una estructura estable. Y se puede hacer, y se puede conseguir. Y no pasaría nada y decir, oye, tenemos 5, 6, 7 hospitales megatop, pero hay un mínimo
en toda la red que garantiza la asistencia. Y eso yo creo que se puede hacer. Voy a por ahí, me parece una preguntilla. Sí, venga. Yo creo que la 15189 es un laboratorio clínico, es la norma, la ISO 15189 es la norma ISO de calidad de los laboratorios clínicos y la genética también tiene cabida ahí. Por tanto, yo creo lo que pasa que nosotros esto no lo exigimos. O sea, nosotros a nivel, al igual que por ejemplo en Francia, en otros sitios, si un laboratorio quiere funcionar tiene que tener la ISO 15189, nosotros no lo tenemos con obligatorio y creo que deberíamos tenerlo. Yo creo, independientemente de nosotros por ejemplo en Andalucía tenemos la AXA, la acreditación de laboratorio, el programa de acreditación de laboratorio, que creo que debemos tenerlo, ¿vale? También, porque este tipo de cosas, eso de que tú te enfrentes a un tercero viene muy bien, porque te posiciona donde estás, porque tú cuando estás solo te crees que a lo mejor eres lo que sea, y cuando viene un tercero y te ponen los pies en la tierra y te dicen, no, tus problemas son estos, y te enfrenta a un espejo, eso nos viene muy bien. Y cuanto más espejos tengamos, mejor. Por tanto, mi recomendación es, no solamente para la genética, para cualquier laboratorio. La 15189 debería ser una exigencia de la organización. Para decir, oiga, usted quiere trabajar en el laboratorio, usted tiene que tenerla en sus objetivos. Yo es que soy bastante duro en ese sentido, digo, deberíamos exigirla. Y si tienes un programa corporativo autonómico, también, ¿vale? Bueno, vamos a seguir preguntando otra cosita. Estoy metiendo ahí los dedos en las llagas. No voy a ganarme muchos amigos, pero bueno. ¿Internalización del servicio o externalización? Vale. Lo que hemos dicho. Primero hay que hacer un análisis. Hombre, primero si tuviéramos una respuesta corporativa, mejor. Pero si no la tenemos, en el hospital hay que decir, oye, realmente vamos a ver, ¿yo qué es lo que puedo abordar? Montar un laboratorio de genética es muy costoso. Y hay muchos centros que han montado laboratorios, no voy a decir nombres, que han sacado concursos, han montado laboratorios y los están desmontando porque no son rentables y porque las expectativas de negocio de las empresas adjudicatarias no se han satisfecho. Montar un laboratorio de genética es un laboratorio costoso, un secuenciador costoso, los ordenadores costoso y el personal es lo más costoso, personal adiestrado, fijo y permanente, que no lo puedo cambiar ni puede estar sujeto a contratos eventuales, porque estamos hablando de altísima tecnología. Yo no puedo poner una línea aérea Málaga-París con un piloto que hoy es su primer día que vuela y mañana viene otro y hoy no tengo piloto y lo que estoy usando es el alumno del último curso. Eso en genética no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el resultado va a salir mal y vamos a tener problemas. Por tanto, internalización o externalización, yo diría, ¿tú cuentas con medios? ¿Con qué medios cuentas tú? Porque si me dices que solo tienes 2 personas, te diría, mira, externaliza todo, dedícate a consejo genético y ya está. Que tienes dinero y que tienes gente y que te puedes permitir ordenar, porque a lo mejor has heredado una estructura antigua con gente, porque a lo mejor has abordado un proceso de automatización importante y te permite mover técnicos de un sitio a otro, te diría, oye, y tienes dinero, empieza a trabajar en un proceso de internalización, pero muchas veces con cabeza. Porque es verdad que muchas veces a todo el mundo le gusta tener un laboratorio tope y tal, y nos metemos en unos fregados que luego está muy bien la foto cuando abres el laboratorio, pero la foto de cuando lo cierras no la quiere ver nadie. Y eso está ocurriendo ahora. Por tanto, yo diría, como siempre, cabeza, sensatez y humildad. Oye, ¿qué podemos hacer y con qué medios cuento? Y a partir de ahí, tiras para adelante. Lo importante es dar un servicio, una respuesta. Yo creo que sí, que hay que tener también muy en cuenta sobre todo eso, lo que acabas de decir, de dar un servicio y una respuesta, que el paciente es el que está por encima de todo. Y quería hacerle también una pregunta. ¿Cómo estamos con respecto a otros países? Mal. Muy mal. Vamos a ver. Sí, a ver, mal en el sentido, nuestro nivel tecnológico es muy bueno. Nosotros tenemos, a nivel de tecnología, a nivel de investigación, estamos muy bien.
Lo que nos falta es que me voy a meter en un jardín que no me quiero meter, pero bueno. Bueno, lo que no, pinceladas del jardín. Las pinceladas de jardín, vamos a ver. En el resto de Europa o en muchos países de Europa existe la especialidad de genética. Sí. Pero esa especialidad de genética está llevada por médicos, porque entienden que hay una actividad de laboratorio y una actividad ligada a la práctica clínica asistencial, con relación directa con el paciente. La situación que tenemos en España es que hay un colectivo mayoritariamente dedicado a la genética que no son médicos, pero que soportan un peso importante de lo que se está haciendo en España. Por tanto, son gente que llevan trabajando muchísimos años, son muy buenos a nivel de laboratorio, tienen un altísimo nivel, publicaciones en cuartil 1 a máximo nivel. No son genetistas porque no existe la especialidad, no son especialistas de laboratorio porque no han hecho su programa formativo, trabajan en laboratorio y ahora mismo no sabemos cómo encajar. Entonces, la situación que hay en Europa es, no se entiende que haya especialistas de laboratorio no médicos. Entonces, esta es la parte un poco donde chirría, ¿vale? Y es la parte que quizás suele generar un poco más controversia. Esto si aquí hubiera tal, bueno, pues yo con esto que acabo de decir, pues me he ganado ya la enemistad de 200.000 personas, pero es verdad que nos encontramos con ese problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No podemos pedir que haya hematólogos no médicos dedicados al laboratorio y hematólogos médicos dedicados a la consulta. Es que no tiene sentido. Yo entiendo que hay que dar una solución a estas personas, pero lo que no tiene sentido es si somos capaces, si fuéramos capaces de sacar la especialidad de genética, que yo no sé hasta qué punto sería conveniente o no, evidentemente tiene que ser una actividad reglada y orientada a la clínica. Es que si no sirve de nada que yo haga una secuenciación y me encuentre una variante si luego alguien no es capaz de explicarlo, ni de explicar la trascendencia que tiene al paciente. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, que somos el que tiene el conocimiento. El valor semiológico de la prueba lo tiene el profesional del laboratorio. Nosotros muchas veces pensamos que cuando un profesional nos pide una prueba de laboratorio, sea la que sea, conoce al dedillo el valor semiológico de la prueba, y no es verdad. Y muchas veces no es verdad. Seguimos pidiendo cosas, y no quiero abrir otro melón, pero seguimos pidiendo pruebas de laboratorio que no tienen valor. Como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular, que no vale prácticamente para nada y se sigue pidiendo de manera mayoritaria. Y hay guías del National Health Service, con las guías NICE, que nos dicen la práctica del do not to do, de qué es lo que no podemos hacer, y todavía seguimos haciéndola. Entonces, ahí nos queda mucho de pedagogía y mucho de hablar con el clínico de tú a tú y decirle, oye tío, esto no sirve para esto, por mucho que te empeñe, y como no sirve no te lo voy a hacer, y ya está. Entonces, esa es la parte que nos queda un poquito, y nos queda, o sea, nos queda. Hemos hecho cosas, pero todavía nos queda un poquito más. Bueno, pues voy a hacer yo creo que una última pregunta porque creo que el tiempo ya nos está apremiando. Soy muy preguntona, de verdad. No. Comentaba antes el tema de la inteligencia artificial. Sí. Es algo que está ahora, vamos, es como una revolución industrial. Y comentaba que sería en genética donde se va a empezar a trabajar más que nada, porque sí nos consta que se están haciendo mucho tema de ensayos, pero que no se están evaluando cosas, pero como tal no hay nada. ¿Y en genética? Vale, genética de alguna manera un poco, no como inteligencia artificial, pero en sistemas de simuladores y se está aplicando algo. La revolución de la inteligencia artificial va a llegar, de hecho, pero va a llegar a todos los niveles. Y lo que hay que hacer es conocerla bien. Se metió un examen de MIR en ChatGPT y sacó el 87% de preguntas. O sea, y con esto lo digo todo. Si utilizamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Y una opinión muy particular. Nosotros tenemos que aprovechar los sistemas de inteligencia artificial, los learning machine o los equipos de aprendizaje
y los sistemas, los medical devices y los sistemas clínicos de apoyo al diagnóstico para nosotros. Porque es verdad que nosotros estamos acostumbrados a procesar la información de uno en uno. Nosotros vemos la glucosa, vemos la urea, vemos el sodio, vemos el potasio, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Esto lo estoy resumiendo en una pildorilla, ¿vale? Te coge todo eso, no solamente todo eso, sino todo eso más todos los tuyos anteriores, más todos los de tu grupo etario, más las guías, y te dice, oye, yo creo que tú tienes una probabilidad de no sé qué. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos escribiendo esos algoritmos. Nosotros ya no, o sea, el laboratorio, sea de genética o sea lo que sea, me da igual, ¿eh? Nosotros ya no vamos a estar para validar una analítica ni nada, sino nosotros vamos a estar para diseñar los algoritmos que van a gestionar esa inteligencia artificial. Y de aquí, y háganme caso, de aquí a poco, el informe de laboratorio no será una lista de resultados, será un informe de texto. Donde menos habrá serán números, porque diremos, estableceremos riesgos y estaremos pauta. Este paciente tiene tanto riesgo de no sé qué, hemos encontrado un perfil de no sé cuánto, la tendencia no sé qué, el paciente tiene tanto riesgo de ser diabético, el entorno no sé qué. Eso es hacia donde vamos, es una opinión particular, pero creo que hacia donde va. Y eso hay que conocerlo, porque eso va a llegar. Entonces, o vas o te llevan, y yo prefiero ir antes de que me arrastren, ¿vale? Pero yo creo que eso va a llegar seguro. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo hacer pedagogía para evitar pruebas innecesarias en genética? Dos minutos, nos quedan 2 minutos. En uno contesto. Esto hay que coger, armarse de valor, ir a las sesiones clínicas de los médicos que te lo piden y explicar muy bien el cuadrito que decíamos, cuándo hay que pedir una prueba y cuándo no hay que pedirla y qué es lo que podemos esperar. Porque muchas veces el profesional, en el intento de dar una mejor solución a su paciente, dice, no, mira, pero es que quiero que me haga un MLPA. Es que no se puede hacer porque no existe la sonda. No, pero es que quiero que me... No, tío, como yo le digo, tú dime lo que el paciente tiene, yo te hago el informe y yo te digo lo que hay. Y tienes que confiar en mí y no me pidas cosas porque no tienes el conocimiento y te vas a liar. Y te voy a dar una información que me vas a confundir a mí y vas a confundir al paciente. La pedagogía es, y yo sí lo he visto, es sentarse con los clínicos y hablar de tú a tú y decir realmente lo que hay y explicarlo muy claramente. Mira, esto vale para esto y esto no vale para esto. Y que te pongan la cara y que tengan tu teléfono y que te llamen cuando tienen un problema. Eso es lo que mejor funciona. Si hay accesibilidad, antes de que tiren del lápiz, tiran del teléfono. Es un rollo para ti, porque tú eres el que tiene el teléfono y te van a llamar, pero es mucho más barato, créanme. Pues seguro que sí, doctor Mérida. Vamos a finalizar dándole las gracias de nuevo. Ha sido una charla interesantísima. Seguiremos contando y tirando de usted para que esté con nosotros, por supuesto que sí. Dar las gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, a las personas que han preguntado, dando las gracias también, por supuesto, a la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que siempre nos da estas oportunidades para formarnos todos. Hoy estamos nosotros así, pero otras veces estamos nosotros de asistentes y siempre aprendiendo cosas, que creo que es muy importante. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Que tengan Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta ahora. Chao. Hasta ahora.